Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial. Hoy nos estamos reuniendo para nuestro tercer encuentro de la materia Mediación y Justicia. Va a estar a cargo de María Evangelina. María, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, igualmente, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola a todos, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, estuvieron viendo en el encuentro pasado con Gustavo los pasos de la negociación colaborativa, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué es importante a los efectos de pensar en un proceso de mediación la negociación colaborativa? ¿Qué creen? ¿Cómo nos ayuda esto? A ver quién se anima. ¿Qué pasa con estos pasos de la negociación colaborativa dentro del proceso de mediación? Bueno, bueno, estos pasos de la negociación colaborativa, ustedes van a ver que son la estructura de un proceso de mediación. Es decir, como ustedes vieron, las negociaciones son de diversos tipos, de acuerdo a cómo las partes, los involucrados, se presentan. Es decir, como cada uno de alguna manera se presenta ante una situación. ¿Qué ocurre? Nosotros ya sabemos que en una negociación competitiva, de alguna manera, no colabora, no ayuda a los integrantes del conflicto a una resolución que les permita satisfacer los intereses de ambos. Y generalmente se origina un deterioro en las relaciones, por lo cual los pasos de la negociación colaborativa, así como los estuvimos viendo, dan origen a un proceso que puede ayudar a las personas a resolver favorablemente una situación de conflicto. ¿Favorablemente en qué sentido? En el sentido de obtener la satisfacción de sus intereses, pensando en los intereses, no solamente en los que aparecen, digamos, como les podría decir, a simple vista, sino también escarbando en una cantidad de intereses que a lo mejor no aparecen a simple vista, pero cuando los empezamos a priorizar, empiezan a tomar cierto valor. Entonces, ese repaso de esos intereses que las personas tienen significa que al poder explicitarlos, explorarlos, verbalizarlos dentro de un proceso, pueden permitir la ampliación de la mirada, es decir, se amplían las percepciones del campo que nosotros tenemos delimitado en la situación de conflicto. Entonces, de esa manera es posible abrir espacios de trabajo con las personas para que puedan acceder a un acuerdo satisfactorio para ambos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra o se trabaja, mejor dicho, a través de determinadas herramientas comunicacionales fundamentalmente, porque de alguna manera para que nosotros procedamos a generar un diseño, un proceso que permita a las partes entenderse, tenemos que
conducirlo con un buen sistema de comunicación para lograr que ellas puedan comunicarse, porque no se olviden que todos los procesos no adversariales, como es la negociación colaborativa, la conciliación, la mediación en sí mismos, son procesos de diálogo, donde en definitiva lo que tratamos de lograr es que las personas puedan comprender la visión del otro. Por eso es que no se trata de un proceso donde nos sentamos a tener una conversación social, más allá de que pueda incluir algún tema de esto, sino que el conductor de este proceso, ya sea de conciliación o de mediación, lo que busca son objetivos a través de la implementación de las distintas técnicas de comunicación que utiliza. Entonces, la primera que vamos a utilizar es la escucha activa. ¿Qué significa escuchar activamente? Significa que yo pongo el cuerpo escuchando, es decir, estoy atento, miro a quien habla, eventualmente puedo tomar alguna nota, pero no puede convertirse esto en anotar todo sin mirar con quién estoy hablando, sin darle señales de que lo estoy escuchando, porque eso es lo que hace que generemos empatía con el otro. Entonces, este generar empatía y esta escucha activa es lo que nos van a permitir esa conexión que nosotros necesitamos obtener precisamente para poder intervenir en este proceso y que las partes se puedan comprometer en el mismo. Es algo que es una tarea específica del tercero imparcial que lo conduce. Es decir, este tercero imparcial es tanto en mediación como en conciliación. Cuando nosotros tomamos una audiencia, sea de un tipo o del otro, siempre estamos actuando con esta premisa, es decir, no estamos conduciendo un diálogo para que alguien de los dos tenga razón. Estamos conduciendo un diálogo para que puedan abrir sus percepciones a los efectos de poder comprender qué es lo que necesita el otro y qué es lo que necesito yo, y cómo se conforma esta situación que nos tiene involucrados a ambos. A ambos o a todos los que participen de este proceso, ¿no es cierto? Entonces, la escucha activa es muy importante porque no se trata solamente de oír, sino que se trata de mostrarle al otro que lo estoy escuchando, visibilizar cuestiones que muchas veces no son dichas, pero que se aparecen explícitas a través de qué, a través de los gestos del otro, a través de ciertos movimientos que pueden hacer, que demuestran impaciencia, o determinadas expresiones que denotan temor o sorpresa o incomodidad, es decir, lo que fuere. En la medida que yo los reconozco, es que puedo conectar con esa persona, porque entonces esa persona siente que estamos en un lugar donde está siendo escuchado. A ver, les voy a compartir para que ustedes puedan ver en un ejemplo esto de qué se trata. A ver. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí. Sí. No se escucha. ¿No se escucha? Esperen. ¿No sale el audio? A No. ver, vamos de nuevo. No.
Vamos de nuevo, ustedes me dicen, ¿eh? A ver, esperen un momentito que lo perdí. Aguárdenme un segundo. A ver. Ahora creo que... Mi padre murió teniendo yo 9 años. Estaba en el ejército. No pasaba mucho tiempo en casa. 2 semanas antes de morir, dijo que en la guerra de Corea sintió como si perdiera su alma. Durante años me creí culpable. Me he mudado 7 veces durante el último año. He tenido varios empleos. Nada parecía encajar. Es decir, yo no encajo. Cuando murió su padre, ¿cómo se sintió? No lo sé, tenía 9 años. De repente se creó una diferencia entre el resto del mundo y mi mundo. Miraba alrededor y veía que la vida continuaba igual que antes. Sin embargo, ya no era igual. Mi tío me ayudó, me visitaba. Él me escuchaba. Llegué a pensar que si pegaba fuego a mis pezos volaría hasta la luna, o al menos hasta Urano. Pero si no lo conseguía, podría utilizar mi pene como un saltador. Y ese sería un buen sistema para desplazarme. ¿Cómo ha dicho? Ah, sí, eso está bien. Bien, está haciendo progresos, Hunter. Hablaremos en la terapia de grupo. Gracias. ¿Qué pasó acá? Tenés apagado, Gisela. Ah, no se te escucha. ¿Qué observaron? No hubo una escucha activa. En realidad, Inés, no hubo ni activa ni de la otra, porque vos fijate que ni siquiera lo miraba el médico. Sí. Y Total tenía falta una... de empatía. Claro. Cintia, vos levantaste la mano. Sí, iba a decir eso, que no había ninguna escucha, en realidad, ni siquiera lo miraba, no había empatía, tampoco como que prestaba atención de lo que decía. No sé si yo quería además preguntar esto, también cuando nosotros hablamos de hacer rapport, no sé si tiene que ver un poco también con lo de la escucha activa, más allá de generar como ese o ambiente o armonización y demás, como que acá tampoco en el video no se ve claramente, pero bueno, cuando recién escuchaba que hablaba de escucha activa, digo, me vino esa palabra, Sí. que es un término hoy que se usa un poco más para esto, digamos. Sí, sí, rapport, feedback, es un poco palabras que definen esto de lograr un poco esa conexión que yo les decía, porque cómo alguien se va a comunicar conmigo y va a poder contar o hablar sobre sus intereses si yo ni siquiera lo escucho. O sea, las personas no son tontas. Fíjense que en el caso del video, él es un paciente psiquiátrico, pero se da cuenta, porque el médico no escucha nada de lo que está diciendo. No solamente no lo mira,
sino que está, digamos, preocupado por su café, y aparentemente es lo único que lo preocupa, porque ni siquiera sabemos si realmente está tomando alguna nota importante de lo que le está diciendo. Porque fíjense que cuando le pregunta qué sintió cuando murió el padre, él ya se lo había dicho. Y realmente cuando él le dice un disparate, loco pero no tonto, porque cuando le dice el disparate, él se lo está diciendo adrede. Claro, como ahí el médico escuchó alguna palabra que no le sonó, le dice cómo dijo, pero como él le pone cara sonriente, fíjense, él sí le puso una cara sonriente, entonces el médico le dice, ah, bueno, eso está muy bien, lo vamos a hablar en terapia. Y le había dicho un disparate fenomenal. Entonces, en esa situación, ¿qué pasa? Ahí es una relación médico-paciente. Pero si yo no le tengo confianza al médico, que evidentemente con este tipo de actitudes se pierden, entonces, ¿qué puede lograr ese médico con ese paciente? Máxime que por lo que veíamos se trataba de un médico psiquiatra. Y ustedes saben que los psiquiatras precisamente utilizan la palabra. Ellos tienen que conectar con la persona para obtener confianza. Y precisamente lo primero que uno tiene que lograr al iniciar un proceso de conciliación o de mediación es que las personas de alguna manera tomen confianza en expresar aquello que necesitan, aquello que les preocupa, para poder extraer, digamos, qué es lo importante para ellos y poder trabajar sobre eso. Porque en definitiva, si ustedes vieron los pasos de la negociación colaborativa, separar a las personas del problema más allá de la posición y de a los intereses, es lo primero que nosotros vamos a tratar de hacer en un proceso de mediación, en un proceso de conciliación. Las personas tienen que conectarse con uno para ir adquiriendo cierta confianza en el sentido, digamos, de la comunicación. Si no, directamente no nos van a decir nada de nada, porque dicen, no, sí, ¿para qué voy a hablar si a este no le interesa? Por eso es que la escucha activa se convierte en algo importante, y es lo que decís vos, Cintia, es para originar rapport, es decir, el rapport o el feedback son palabras que quieren decir ida y vuelta, es decir, yo te escucho y ahora vos me escuchás. Y esto es una secuencia comunicacional que normalmente vamos a utilizar en un proceso de conciliación o mediación. Es decir, ¿por qué vamos a utilizar estas herramientas? Porque yo escucho activamente lo que me dicen y luego yo voy a devolver lo que me dijeron utilizando una técnica que se llama parafraseo, precisamente para generar ese rapport, ese feedback, esa conexión con el otro. Es un ida y vuelta que vamos compartiendo con las personas con las que hablamos. Es decir, el parafraseo es también, luego de que nosotros escuchamos activamente, es una técnica de comunicación que se utiliza, a ver si... ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Ahí aparece... es una técnica de comunicación que se utiliza al servicio de la escucha. Es decir, es una destreza que se desarrolla como para organizar, sistematizar, neutralizar los dichos para que sean mejor entendidos. ¿Quién hace el parafraseo? El parafraseo lo hace
quien está conduciendo el proceso. ¿Para qué? Para que cuando una persona me dijo algo, yo se lo devuelvo. Se lo devuelvo tal vez más organizadamente, sistematizando, y cuando hablamos de neutralizar los dichos, estamos hablando de tal vez eliminar o cambiar palabras que pueden ser hirientes o que pueden ser, digamos, prejuiciosas respecto del otro. Es decir, se va a utilizar en determinados momentos, pero ¿cuándo es oportuno? Cuando se repite o se insiste en los dichos para aclarar o destacar expresiones, es decir, tiene que ver con mejorar la comprensión de lo que estamos diciendo. Más allá de que a lo mejor uno piensa que no es necesario, porque todos estamos entendiendo. Sí, todos estamos entendiendo, pero tal vez no todos estamos entendiendo lo mismo. Cuando dice tiene un efecto calmante, se refiere a lo siguiente, es decir, si una persona dice algo ofuscada, o un poco enojada, o un poco nerviosa, cuando uno devuelve, necesariamente la persona tiene que prestar atención, es decir, nosotros lo ponemos en situación de escucha. Con esto, por eso es ida y vuelta, lo ponemos en situación de escucha, estamos logrando conectar con el otro, es decir, logrando ese ida y vuelta, ¿para qué? Para legitimar esas ideas que merecen ser escuchadas, o para objetivar los propios dichos. Cuando decimos objetivar, significa esto de cuando hablamos de neutralizar, es decir, vamos a omitir tal vez algún adjetivo que no agrega a los hechos en cuestión, pero que puede ofender al otro o que puede resultar hiriente en la escucha del otro, porque generalmente cuando nosotros estamos haciendo esto es en una reunión conjunta donde tenemos a las dos partes y lo que estamos procurando es que ellas se escuchen. El parafraseo generalmente se hace solamente a las partes. ¿Y cuál es la razón? Centrarnos en el interés de estos dichos para marcar su protagonismo. Es decir, ¿por qué? Porque son las partes las que tienen que entender un poco la situación en la que se encuentran, digamos, inmersas. Más allá del asesoramiento que el abogado les pueda dar, son ellas las que las que deberían tener el protagonismo, porque son ellas las que deberían decidir y no sus abogados respecto de qué es lo que quieren hacer. Además es bueno cuando el abogado puede escuchar intereses que las partes pueden exponer que a lo mejor no lo hicieron anteriormente. Entonces, el parafraseo abre espacios de información y permite confirmar los dichos de la otra y aclarar por si discrepan en algún punto. Es decir, nos va a servir para todo esto. De alguna manera, como ustedes ven, a medida que iniciamos el procedimiento, ya estamos trabajando con una serie de herramientas comunicacionales que nos permitan generar confianza, que nos permitan de alguna forma ir conduciendo ese proceso de mediación o conciliación. De alguna manera, nada de lo que se hace como tercero imparcial es algo que no está pensado como para favorecer siempre el intercambio, como para favorecer siempre la comprensión. Por eso, uno tiene que pensar cuando voy a desarrollar este proceso, ¿qué son aquellas cuestiones que creo que las personas tienen que de alguna manera entender de lo que les está sucediendo? Cada una tiene que entenderse a la otra. ¿Por qué?
porque el protagonista no es el conciliador o el mediador, es simplemente el canal para que ellas puedan ampliar su perspectiva sobre ese conflicto que las tiene atrapadas, sobre ese conflicto que de alguna manera las involucra y del cual no pueden salir. Ustedes piensen, por ejemplo, en un sucesorio, donde tenemos a varias partes involucradas, donde no pueden destrabar ciertas cuestiones para generar un acuerdo que en definitiva seguramente va a ser beneficioso para todos, porque es entre todos que lo tienen que resolver, por eso están involucrados en este proceso, porque son todos parte de una situación que los tiene, digamos, como protagonistas, y que si no lo resuelven entre ellos, muy difícilmente se pueda resolver de otras maneras beneficiosamente para todos. Porque sabemos que se puede llegar a resolver de otros modos, pero lo que no sabemos es si va a ser beneficioso para todas las partes, por lo que involucra cualquier situación, digamos, imperativa al respecto. Lo mismo pasa si estamos en una situación familiar respecto de padres que van a tener situaciones respecto de sus hijos, respecto de cómo van a llevar adelante a lo mejor un régimen de comunicación, un sistema de comunicación que les permita tener una relación con sus hijos a futuro, en una situación, digamos, donde las cosas han cambiado porque ya no tenemos una convivencia dentro del hogar. Entonces, son todas situaciones que, como ustedes ven, las decisiones que las partes tomen van a ser sumamente importantes para el desarrollo de sus vidas en el futuro. Es decir, para cómo ellos van a seguir administrando esta situación que tienen. Muy posiblemente no resuelvan todas sus diferencias y conflictos sigan existiendo, pero cuando aprendan a resolver algunas cuestiones a través de un proceso de mediación o conciliación, posiblemente en el futuro ya no necesiten de un tercero y puedan conversar entre ellos para resolverlo. Esa es un poco también la idea o uno de los objetivos de un proceso de mediación. Es decir, que las partes al participar de un proceso encuentren canales de diálogo que después ellas puedan tomar y utilizarlos ellas mismas en otras conversaciones que puedan llegar a mantener. Entonces, cuando nosotros decimos la importancia de la negociación colaborativa dentro de un proceso de mediación, ustedes vamos a ir viendo que el proceso de mediación se va a estructurar en estas etapas o en estos pasos para lograr que las personas puedan negociar colaborativamente. Por eso es que muchos definen al proceso de mediación o de conciliación como una negociación asistida, es decir, por una tercera persona, pero que esa tercera persona las va a involucrar de tal manera donde ellas puedan negociar en formas diferentes a como las venían haciendo antes. Y esto se trabaja a través precisamente de esta secuencia comunicacional que era un poco la que veníamos hablando. Es decir, la escucha, el parafraseo. El parafraseo permite no solamente estas cuestiones de comprensión y de feedback que logramos con una de las partes con la que habla, digamos, generalmente, sino que también nos va a permitir que la otra parte escuche
qué es lo que necesita o qué es lo que solicita el otro en otro tono y en otro ritmo de voz y en una expresión más neutra, carente tal vez del reproche o de la adjudicación de determinada conducta al otro. Entonces, el parafraseo se utiliza fundamentalmente para ampliar la escucha de ambas partes, porque esa ampliación de escucha es lo que les va a permitir esto de modelar, cambiar o poder ampliar sus percepciones. Entonces, la primera etapa en el proceso de mediación precisamente se va a reflejar con esto. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir, vamos a hacer un ejercicio de parafraseo, a ver cómo les sale. Yo les voy a compartir la frase y a ver cómo lo parafraseamos. ¿Ahí la están viendo? No. 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 Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí. Listo. Una vez más tengo que recurrir a un tercero para que el padre cumpla con sus obligaciones. Mientras mis hijos pasan necesidades, el Señor vive como un rey. Cambia el coche cada año, anda con un iPhone nuevo y los chicos andan con zapatillas viejas. ¿Qué clase de padre es que no atiende las cuestiones económicas más elementales? Yo ya tengo 2 trabajos y no me alcanza. ¿Qué más quiere que haga? No puedo más. A ver cómo hacemos un parafraseo de esta frase. Y A ver, podríamos darle un sentido quizá, un sentido un poquitito menos negativo, un poco más, es decir, recurro... Se las pongo de nuevo. A ver cómo hacemos el parafraseo de esto, de alguien que nos está diciendo esto y el otro está escuchando. Es decir, nosotros lo que tenemos que abrir es un poco la escucha del otro, pero la forma en que la señora lo dice, evidentemente es difícil que abra la escucha del otro, porque suena muy a reproche, ¿no es cierto? Y el tercero, sí, ya con el tercero ahí embarra mucho la cuestión, como se perdonando el... Entonces yo lo que diría es, me veo obligado a recurrir al padre para que de una forma u otra, en base al cariño que les tiene, venga a cumplir o les aporte de una forma u otra el sustento necesario para que puedan estar mejor los menores. Buscaría de que eso no se escale. Y bueno, ya que él sabe las necesidades que pasan los chicos, y sé que de una forma u otra la situación económica del padre lo hace afrontar la situación de las necesidades que tienen los menores. Buscarle a estas cuestiones algún sentido positivo para evitar la escalada y que siga la bronca y que siga... Entonces esto es una forma de... Yo haría un parafraseo buscándole, quizá cambiándole las palabras en un sentido positivo, ¿no? O darle un curso, no en un sentido positivo, no diciéndole que esté bien, sino buscando que el otro no se sienta ofendido. Claro. A ver, María Natalia, que levantaste la mano. Sí, para completar un poco, buenas tardes, ¿no? Para completar un poco lo que dice Héctor, transmitirle al otro las necesidades que describe la madre de una manera tal vez con enojo y ruda, pero que en definitiva son ciertas, deben ser ciertas, evidentemente. Transmitírselo al otro tal vez de una manera, como dice Héctor,
no tan rudas, pero sí hacerle entender que su modo de vida afecta de alguna manera a los chicos, y escucharlo y decirle, bueno, escuchar cuáles son sus justificaciones de por qué, de cuál es la situación, sin que ello signifique perder el eje de la situación, que es que él debe escuchar a la otra parte cuáles son las necesidades por las que atraviesa y que evidentemente no está pudiendo satisfacer o no las está cumpliendo. Claro, yo Bien. creo que el padre debería, estoy seguro que el padre lo que quiere es que sus hijos vayan bien vestidos o puedan ir con zapatillas cómodas. Una cosa así, ¿no? Tratar de buscarle en ese parafraseo para no enfrentar a las partes. Claro. Marcela, vos que levantabas la mano. Marcela y Gisela. Marcela primero creo que levantó. Hola, buenas tardes. Sí, yo Hola. también apuntando a esto, que el otro no se sienta agredido. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Y poniendo un poco en hincapié, me parece, en justamente que el otro no lo recepte como una agresión y por ahí resaltándolo o poniéndolo en un lugar donde ya que él tiene tan buena posición económica ahora y que puede esto, sería el momento para que lleguemos a un acuerdo económico para que toda la calidad de vida que él tiene se vea reflejada y disfrutada también por sus hijos, algo así como que no suene tan agresivo, pero bueno, reconociendo, digamos, poniendo sobre la mesa que él tiene todas las posibilidades eh, para despertarle lo que debiera de ser algo natural, ¿verdad? De parte de él. Claro. Bueno, Gisela. Bueno, yo lo que haría, sí, lo que haría en cuanto a la devolución, eso a la parte que sin perjuicio de llegar a esta instancia, sí, que bueno, que ya están llegando a esta instancia que es para ayudarlos, sí, a las partes, sí, y lo que es lo más importante es atender a las necesidades de los niños, sí, y tratar de buscar que las dos partes puedan decírselo, que tengan comunicación, una comunicación real, sin agresión, porque también hay que hablarles de eso a las partes. Y una vez que las partes, es decir, de las cuestiones subjetivas y emociones de cada uno, sacarlo de sus posiciones y ir a la necesidad principal que son los niños, que los niños tienen que tener alimentos, ¿sí? Yo lo que haría en la devolución sería eso, siempre los niños y sacar enfoque a las partes y neutralizarlas, ¿sí? Dentro siempre de la amabilidad y generarle, bueno, esa confianza, ¿sí? Y nada, y apuntar a eso. No ponerme en la cuestión del padre, qué es lo que hace con la plata, porque si el padre cumple con la satisfacción de la plata, lo que él haga con el resto de su dinero es su problema. Y tampoco a la madre que se ponga, porque se estaría inmiscuyendo en lo que hace el padre con el resto de la plata, ¿me entienden? Acá la necesidad no es ni el padre, ¿sí? Son los niños. Y yo pienso que así se podría hacer un parafraseo de hacer una devolución. Entonces es como que se va las cosas como más aplacando, ¿no? Eso es para mí. ¿Alguien más que quiera comentar? O jugar, a ver, Cintia. Comparto plenamente lo que dice Gisela. Sí, hay una parte que recién vimos del parafraseo, que es esto como de calmar o ese efecto tranquilizante, que es legitimar igual la idea, más allá de no hacer hincapié al dinero o a la plata que tiene el papá, siempre como en este lugar también legitimar lo que por ahí expresa la señora y legitimar esto que decía Gisela, que es fundamental, que es el interés de los niños o la importancia de las necesidades de los niños. Para que pueda haber un consenso, digo, porque si vamos, bueno, el padre tiene la obligación, sí, lo sabemos, por ahí también a la madre no interpretaría, digo, capaz que se suaviza ir, o esto de parafrasear solamente para el lado del padre, de no legitimar sus ideas. Esto que hablamos del objetivar o de neutralizar. Claro.
Claro. ¿Alguien más quería decir algo? No sé si hay alguna otra mano levantada. Bueno, en definitiva, a ver, esto que dijimos del parafraseo que sirve para organizar, sistematizar, es cierto lo que ustedes dijeron respecto de que hay que poner el foco en los niños, porque siempre, cualquiera de estos procesos, uno entiende que la discusión que tienen los padres es relativa a el bienestar de sus hijos. Y obviamente este podría ser un interés común si es que ambos están, digamos, pensando en ellos. Entonces, si una señora que, como ella lo expresa, está un poquito enojada y expresa de esta manera su situación, es difícil que en ese tono, tal vez de reproche, el padre pueda ampliar sus percepciones respecto del reclamo. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que ambas partes puedan escucharse. Entonces, no sabemos si lo que dice la señora respecto de la posición económica del padre es tan así, porque son dichos de las partes. Acá pensemos que siempre trabajamos con las palabras de las personas, es decir, lo que dicen no nos consta si es cierto o no es cierto, pero tampoco es relevante. Pero sí, por ejemplo, a ver, señora, si entendí bien, usted tiene 2 trabajos, con lo cual usted acaba de manifestar que está muy ocupada al respecto y que sus hijos están pasando necesidades porque tienen una serie de carencias que usted entiende que el padre podría solventar, atento en que su visión tiene una mejor situación económica. Vean cómo ahí yo no hago alusión a si tiene un iPhone o tiene coche nuevo, en su visión, porque son los dichos de ella, no lo digo yo, el papá estaría en una mejor situación económica, remarcamos que los nenes tienen necesidades y también legitimamos esto que ella nos dijo, que tiene 2 trabajos y que realmente se encuentra muy apremiada por la situación. Entonces, vean esto de organizar. De alguna manera organizamos lo que ella dijo de otra manera, pero decimos lo que ella dijo. Es decir, que tiene 2 trabajos, que esto la tiene, digamos, muy apremiada, que sus hijos tienen necesidades que no están cumpliendo y que en su visión el papá estaría en posibilidades de solventar esta situación, que a ella la trae aquí. Una vez que hacemos esto, vamos a preguntar, ¿es así? Para que ella ratifique que esto es así. Y seguramente, si el padre nos escuchó, lo va a escuchar de una manera diferente a como ella lo dijo. Porque en esa repetición de la necesidad de la señora, no ponemos el reproche. Y le damos cabida a que cuando él hable pueda explicar cuál es su situación económica, si realmente es como la refiere la señora, y abrimos la posibilidad de que él, digamos, haya comprendido que sus hijos tienen necesidades y que la señora, digamos, se encuentra apremiada. Porque obviamente piensen, si alguien nos dice que tiene 2 trabajos y nos dice que no puede más, realmente es una situación apremiante lo que está viviendo la señora, porque con 2 trabajos también se resiente el tema de cómo atender a esos niños, ¿no es cierto? Ustedes piensen que cuando nosotros hacemos una apertura y de repente alguien hace todas estas manifestaciones, de alguna manera el otro está escuchando, no es que no va a escuchar el reproche, pero de alguna manera lo que hace es cerrarse porque dice siempre lo mismo.
de acá no vamos a salir. Y nosotros tenemos que lograr que salgan de ahí, porque lo que estamos procurando es que salgan de las posiciones. ¿Para qué? Para que se centren en intereses, y en este caso, como bien lo dijeron, nosotros apuntamos a que ellos puedan ver la situación de los niños, que sería el punto importante por el cual ellos se encuentran ahí. Y para quién nosotros trabajaríamos, además de ellos, sería para quién trabajamos en lograr un acuerdo que pueda ser satisfactorio, no solamente para esos padres, sino fundamentalmente para los niños, que son quienes están necesitando, digamos, satisfacer algunas carencias que evidentemente por el reclamo de la madre tienen. Puede ser que el padre diga, bueno, yo no sabía de esta situación, o no la entendía claramente, o no la veía de esa manera, y seguramente ahí va a aparecer alguna inquietud del padre, digamos, por saber algo más, o por, digamos, o por a lo mejor, digamos, por entrar a entender algo más. Porque posiblemente en estas situaciones a veces ocurre que las personas no son lo suficientemente, digamos, explícitas en las necesidades que se tienen, y por ahí las callan, no las dicen, y cuando las dicen estallan, y cuando estallan el otro ya no escucha. Entonces se producen estas situaciones que podemos ver a lo mejor en alguna audiencia que a ustedes les toque participar en su tarea diaria, o a veces en algún reclamo cuando las personas solicitan los servicios del abogado para hacer tal cosa. O sea, a ver, a veces las personas tienen la visión de que el otro está en una situación económica muy holgada, y a lo mejor esto no es así, porque bien podría ser que el señor nos diga, sí, es verdad que tengo un iPhone nuevo, pero me lo dio la empresa, lo mismo que el auto, y yo lo utilizo para trabajar, pero no es de mi patrimonio, por ejemplo, supongamos. Igualmente, si la empresa le da un teléfono y un coche, se supone que el señor tendría un trabajo medianamente bien remunerado. Pero ahí es donde va a aparecer cuánto es lo que le está pasando por alimentos el señor. Y a qué se debe el reclamo, que seguramente será un aumento de cuota alimentaria. Tampoco sabemos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta en las situaciones de familia, si hace ya tiempo que se encuentran separados, si la separación es reciente, porque lo que ocurre muchas veces es que cuando la separación es reciente, todavía las personas no se acomodaron en muchas situaciones referidas a la cuota alimentaria, a la comunicación con los hijos, a cómo desarrollar su vida en adelante. Y además, porque cuando, digamos, la situación es reciente, todavía ellos no tienen bien deslindado los problemas que tienen que ver con la parentalidad, de los problemas que tienen que ver con su situación personal o de pareja. Y a veces esto suele mezclarse en las conversaciones. Y esa situación de mezcla en las conversaciones nosotros tenemos que de alguna manera ir despejándolas. Acá están por una cuestión relacionada con los niños. Entonces hay que hacer un poco de hincapié en este tema. A ver, si nos animamos con este otro parafraseo. Esto no puede ser. Aquí en este país nadie cumple con sus obligaciones.
La señora no cumple con el régimen de comunicación pautado, no me informa de las necesidades de nuestros hijos, me los esconde, anda con este rockero por todas partes y desconozco qué ejemplo le da a los chicos, dónde los llevan, todos son excusas. Ya no sé qué hacer porque no quiero perder el vínculo con mis hijos. Acá es un padre que dice esto. ¿Cómo parafraseamos al padre? A ver si se animan, se los pongo de nuevo. Acá este padre reprocha que la señora no cumple con el régimen de comunicación pautado, que no le informa respecto de las necesidades de sus hijos y que anda con otra persona que no sabe el ejemplo que les da y él no quiere perder el vínculo con sus hijos. Bueno, acá lo que habría que trabajar es justamente la revinculación, ¿cierto? La no pérdida de vínculo entre ambas partes con los chicos, que es lo más relevante. Y bueno, después ver las técnicas para escuchar a los dos y poder ir desarmando las situaciones que se estén dando entre ellos para que los lleva, digamos, a que se pueda impedir un buen vínculo entre los niños y sus padres. Claro. Claro, porque a ver, acá aparece otra de las problemáticas que se presentan a diario, que son familias que tienen hijos en común, pero que seguramente tanto uno como otro, a lo mejor no al mismo tiempo, van a tener otras relaciones de pareja con las que van a tener que convivir, porque si esa pareja de la mamá se consolida en el tiempo y el señor, como bien expresa, no quiere perder el vínculo con sus hijos, seguramente va a tener que entablar algún tipo de vinculación también con esta persona que es la pareja de su ex y con quien sus hijos comparten también parte de la vida. Porque es inevitable que los hijos compartan tal vez parte de la vida con esta persona atento a la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Cómo él logra precisamente no perder el vínculo con sus hijos. Él ahí está manifestando un interés muy importante que tiene, con lo cual seguramente va a estar dispuesto a cumplir una serie de condiciones en pos de preservar ese vínculo. Muchas veces ocurre esto, o sea, también en el escenario, que a veces las mamás, como tienen el poder de conservar a sus hijos dentro de su domicilio, bueno, a ver, lo utilizan también como una forma de decir, bueno, yo hago mi vida y voy descartando a que en definitiva es el padre, pero yo soy la madre. Es decir, cómo equilibrar ese poder de relación cuando uno vive y el otro no. Es decir, el que vive siempre tiene un control un poco sobre sus hijos más fuerte que el que no vive, porque es el que está en contacto todos los días con las necesidades. El otro es como que tiene que buscar los momentos de entablar la relación con su hijo para vincularse. Entonces vean cómo ahí uno tiene que procurar equilibrar ese poder que ambas partes tienen. También es un objetivo cuando uno interviene en un proceso como tercero neutral, es decir, poder equilibrar la situación en las cuales las partes se encuentran. Dentro de procesos naturales que se producen cuando las personas se separan, ¿no es cierto?
y que es lo complejo. Es decir, cómo, a ver, en situaciones como esta, una sola, o sea, una sola audiencia tal vez no nos represente el trabajo, digamos, para acordar definitivamente algo. Seguramente, como son procesos donde recién, digamos, las personas estarían comenzando, digamos, a nuevas etapas en su vida, nosotros deberíamos tal vez establecer, si es que esas partes están en posición de llegar a un acuerdo, que este no fuera definitivo y poder hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces las personas se comprometen y dicen, bueno, vamos a hacer esto y esto está fenómeno, acordamos, pero el hacer un seguimiento de esto que acordaron previamente para saber si este acuerdo provisorio se va cumpliendo y se puede transformar en un acuerdo definitivo. Porque les va a dar seguridad a ellos y también compromiso de que lo que puedan llegar a acordar ahí luego se va a, digamos, a plasmar en una realidad y no tal vez en algo ficticio que a lo mejor tienen, digamos, para decir, bueno, sí, acordamos acá y todo fenómeno, y después resulta que nada funciona. Porque eso les va a permitir poder revisar si les fue bien con lo que tenían previsto, si necesitan hacer ajustes, y lo que va a permitir al tercero que interviene de alguna manera es poder acompañarlos de alguna manera en seguir cómo va transitando ese acuerdo provisorio, porque muchas veces nosotros lo que podemos observar es que las personas dicen, sí, bueno, vamos a hacer esto, pero después por H, B o Z, esto no se cumple. Sobre todo cuando alguien manifiesta situaciones de, como por ejemplo, bueno, no me cumple, o no cumple con lo que hemos acordado, y empiezan a tener, digamos, ¿cómo les podría decir?, desavenencias, porque, bueno, establecen, a ver, sí, los vamos a encontrar, bueno, en tal horario, en tal parte, o a la salida del colegio, o esto, y después empiezan los reclamos con que el otro no fue puntual, con que el otro no estaba en el tiempo previsto, entonces como no vino a las 5 en punto, entonces si viene a las 5 y cuarto, yo ya no le cumplo en darle al hijo porque llegó tarde, y entonces eso origina no solamente una problemática dentro de ellos mismos, sino también con la propia criatura, que estaba esperando, como se llama, tal vez esa salida o ese encuentro con el otro progenitor, y por cierta situación se produce esta discusión cuando hay que entregar al hijo, como por ejemplo, vos siempre venís tarde, nunca llegas a horario. Sobre todo esto se da cuando son muy pequeños los hijos, porque, digamos, se origina esta problemática de que el tiempo es corto, porque como el niño tiene que estar más tiempo con la madre, porque es chiquito, porque hay que cambiarlo, por la propia, digamos, a lo mejor imposibilidad del padre, porque no sabemos, muchas veces es un origen, digamos, de problemáticas, esto de que los padres no viven cercanamente. Entonces, al no vivir cercanamente y hacer el niño pequeño, bueno, el padre lo tiene que llevar a algún lado, como por ejemplo una plaza, o como por ejemplo un shopping,
o por ejemplo algún lugar para que cumpla con su comunicación, para que cumpla con su vinculación, y no se genera, digamos, la posibilidad de que se lo pueda llevar a su casa, porque de repente viven a 1 hora, a 2 horas de la casa, y entonces al llevarlo se gasta todo el tiempo en el viaje. Entonces no le es posible, digamos, realizarlo. Estamos hablando de a veces cuando esto puede ocurrir cuando las personas se separan y la criatura es un bebé. Entonces, ¿cómo establecer una vinculación? Distinto es, por ejemplo, si se separaron y ya tienen 4 o 5 años, ya es otro panorama. Entonces uno tiene que ir atendiendo al contexto y a la situación que las partes plantean, que no va a ser igual en cada una de estas situaciones, porque cambia, ya les digo, si es una criatura pequeña, si son niños más grandes, si son niños que van a la escuela. Es decir, cada situación familiar tiene requerimientos diferentes. Por eso es que los estándares o los clichés no se pueden utilizar porque uno atiende en un proceso personalizado a cada parte que aparece en una audiencia donde nosotros le vamos a trabajar precisamente para que puedan acordar. Es decir, como ven, en cada circunstancia estos acuerdos pueden ser de los más variados, porque va a depender de las personas, de sus posibilidades, de la edad de las criaturas, de las necesidades de las criaturas. Como bien había marcado Gisela hace un rato, nunca se deja de tener en vista las necesidades de los niños. ¿Por qué? Porque un operador nunca va a dejar de tener en cuenta esas necesidades, porque sabemos que en principio una criatura necesita de ambos padres y necesita de que ambos se vinculen lo más adecuadamente para él seguir un desarrollo normal, tranquilo, pudiendo acceder a ambas familias. Porque, ¿qué ocurre? Acá no solamente, a ver, nosotros estamos trabajando con 2 padres, pero fíjense, ya apareció como el norte, el interés principal que hay que proteger es el del niño. Entonces uno va a trabajar un poco con estos padres pensando en una tercera o terceras personas que son sus hijos. Pero a su vez, si nosotros entendemos o surge de la misma relación que los padres tienen, va a aparecer una familia más extensa, que suelen ser tíos, abuelos, y otros familiares a los cuales por ahí en el entorno los niños están acostumbrados. Y muchas veces cuando se producen, digamos, distanciamientos, separaciones, esto se complica. Entonces ahí es donde muchas veces aparecen reclamos de abuelos, reclamos de otros familiares. Generalmente los abuelos son los que más reclaman, porque son los que pierden el contacto con sus nietos. Entonces acá no solamente estamos trabajando con 2 personas, sino que esas personas están trayendo a otras a la mesa de negociación, a la mesa de mediación. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que va a surgir por el mismo relato que las partes nos sigan haciendo de su problemática. Y es importante que surja porque, bueno, acá también aparece otra problemática referida a esto que yo les decía. Seguramente, si el niño es un bebé de meses a 3 meses, poco va a poder decir o poco va a poder ser parte porque recién arranca, digamos, su vinculación con sus mismos padres. Pero si nosotros estamos ya con niños que tienen 12 años, 13 años, ya es otra cuestión, y ahí es donde aparece esto que trae el nuevo Código Civil y Comercial, que es la escucha del niño. Entonces, mucho se ha planteado
si es conveniente en este tipo de procedimientos escuchar a los niños y si este tercero que interviene, sea un conciliador o un mediador, estaría preparado para tener este tipo de reuniones con un niño dentro del proceso. Obviamente que es conveniente escuchar a los niños, siempre va a ser con la autorización de los padres, son los padres los que los van a traer al proceso, y yo les diría que cuando los niños tienen 12, 13, 11, es muy conveniente escucharlos, porque ellos tienen una mirada y una percepción sobre lo que está sucediendo, tal vez mucho más amplia que la que tienen sus propios padres. Les voy a contar una experiencia que tuvimos una vez hace ya varios años, y cuando esto realmente recién arrancaba en el sentido de escuchar a los niños, cuando se reforma el código, que ya prácticamente va a cumplir 10 años el año próximo, pero que en un principio todos los operadores jurídicos estaban muy inseguros al respecto, y de hecho se escucharon muchos comentarios referidos a jueces que decían, de ninguna manera yo voy a escuchar a ningún niño, yo no puedo tener una audiencia con un niño, es decir, los mismos jueces se sentían incapaces de tener habilidades para poder conversar con un niño. Bueno, las primeras veces, y esta experiencia que les cuento, en un centro que era de carácter interdisciplinario, trabajábamos mucho con una psicóloga que estaba bastante especializada en escuchar la palabra de los niños. Entonces tomamos una audiencia en una disputa que tenían los padres, en un principio, digamos, originada y producto, digamos, de la convivencia que los padres tenían con sus hijos, y ambos padres tenían ya parejas. El papá ya se había casado con otra señora, y la mamá tenía una pareja con la que convivía. O sea que los niños tenían bastante relación con estas parejas que los padres habían formado. Eran ya niños de entre 12 y 14 años aproximadamente, y la discusión que versaba un poco sobre el tema de los alimentos tenía que ver como centro con los colegios a donde iban estos respectivos niños. El papá tenía idea de que ellos se formaran en colegios bastante exigentes. De hecho, el hijo mayor iba al Nacional Buenos Aires y tenía sus exigencias respecto del rendimiento y respecto también de lo que era, digamos, la práctica de deportes en ese nene, ¿no? Que practicaba fútbol fundamentalmente. Bueno, entonces la mamá tenía como visión que era mejor que se cambiara de escuela, porque esta escuela le resultaba muy exigente para su hijo, y además porque el horario que había conseguido de acuerdo a su rendimiento no era el más ideal para él, y además porque en primer año le había costado mucho avanzar, y porque en definitiva se sentía un poco abrumado con respecto al resto de sus compañeros. Bueno, entonces todo versaba primero en el cambio de colegio, que según ella era mejor para su hijo, y en que
el otro estaba terminando el colegio primario y había que definir, digamos, a qué colegio iba a ir. Entonces el padre sostenía de que debía ir a un colegio similar al cual iba el otro nene, o al mismo, y para eso debían prepararse para rendir los respectivos exámenes de ingreso, y que eso significaba un costo en relación a tener que pagar, digamos, la preparación para rendir este examen. Bueno, entonces todas las discusiones con los padres se referían un poco a cómo iban a encarar estos gastos y un poco también a cómo iban a redefinir la comunicación con sus hijos, porque ésta se había visto interrumpida para el padre a raíz de una denuncia de violencia que la mamá hizo respecto de la pareja del padre. Entonces, como vemos, estábamos en un tema donde se había interrumpido un poco la comunicación con el papá y un tema de readecuación de la cuota alimentaria en virtud de las necesidades que tenían los hijos. Entonces decidimos convocar a los hijos para que ellos mismos nos explicaran, nos dijeran, bueno, a ver, qué idea tenían ellos de cómo se sentían en el colegio y a qué colegios querían ir definitivamente. Porque los padres tironeaban un poco la madre en que el hijo mayor se cambiara de colegio y que, atento a esto, era mejor que los dos fueran a un mismo colegio y no a estos colegios un poco exigentes que el padre tenía en la cabeza. Bueno, aparece ahí también una situación que tenía que ver con la abuela materna, que era donde los chicos pasaban el fin de semana, porque esta abuela tenía una quinta donde ellos iban y donde jugaban al fútbol y tenían relaciones con otros chicos. Esto todo se había visto interrumpido por esta denuncia de violencia que había hecho la mamá. Bueno, cuando aparecen los chicos muy desenvueltos los dos, entonces los chicos participan solos de la audiencia, porque así como todo lo que se habla con los padres es confidencial, también es confidencial lo que se habla con los niños. Entonces se les explica que estamos dentro de un proceso donde si ellos saben por qué los papás están teniendo algunas diferencias, y bueno, y a partir, digamos, de que uno tira alguna pregunta o alguna cuestión, deja que ellos hablen, y ellos hablan tranquilamente, y entonces ellos ahí cuentan que en realidad el hijo mayor no tenía ninguna intención de cambiarse de colegio, porque él estaba, si bien le había costado bastante el primer año, ahora se estaba adaptando bastante y a él le interesaba mucho seguir participando de lo que era el fútbol en ese colegio, y que no tenía, digamos, en principio pensado un cambio para él de escuela. Con lo cual esto aclaró bastante el panorama, porque fíjense, la mamá tenía una percepción de que su hijo no estaba bien en ese colegio y que necesitaba un cambio. Cuando el niño habla, él entiende que no necesitaba ningún cambio. Con relación a la pareja del papá, ¿qué manifiesta? Manifiesta que, bueno, que en realidad el tema era que la señora del papá les pedía que, primero que nada, cuando iban a comer se lavaran las manos, que no hablaran con la boca llena y que colaboraran en levantar la mesa cuando terminaban de comer. Ellos no explicitaron ninguna situación de violencia, sino simplemente un poco estos requerimientos, y entonces
Bueno, el chico se expresaba como se expresa un chico a esa edad, entonces decía, no, sí, es medio hincha, es medio rompe, decía, pero no evidenció ninguna situación que él pudiera manifestar como violenta. Además eran chicos súper capaces, súper desenvueltos. Entonces, cuando le preguntamos acerca del colegio de su hermano, el hermano dice, no, bueno, yo no quiero ir al mismo colegio que va él, porque yo no voy a hacer la misma carrera que él, yo tengo idea de ingeniería o arquitectura, con lo cual yo quiero ir a un colegio industrial. Inclusive ya tenía definido algún colegio también así del tipo exigente, como al que iba su hermano, y entonces el hermano lo mira y le dice, y bueno, ¿y no te parece que tendrías que ir a la preparación para poder dar el ingreso? Porque ha ido al colegio que nosotros íbamos al primario, algo más necesitamos, ¿no te parece a vos? Entonces el otro lo mira, le dice, y lo mira como diciendo, y sí, porque si no va a ser difícil. Con lo cual, ahí aparecía claramente esto de la necesidad de una preparación para entrar al otro colegio. Así que el colegio que les presentaba la mamá como el colegio ideal para ellos, evidentemente no era así. Lo más cómico aparece cuando hablan, o sea, les preguntamos de la relación que ellos tenían en la casa, cómo se sentían, y entonces el más grande dijo claramente, bueno, a ver, si nosotros nos vamos a poner en esta situación, la verdad que a mí me cortaron los fines de semana que yo me iba al fútbol y jugábamos con los amigos que tenemos en la quinta de mi abuela. Y en realidad, ¿cómo se llama? Nosotros queremos ir porque se ve que con la abuela la pasaban bien en esta quinta donde iban. Porque ellos hacían jueves, después de la salida del colegio, el nene se iba para la casa del padre, se quedaban en lo del padre y compartían con el padre hasta el sábado. Y el domingo se iban a la quinta con la abuela. Tenían ese plan organizado. Dice, y a mí me quedaba bien del colegio irme a la casa de papá. Bueno, esto era lo que hacían habitualmente. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Bueno, el chico claramente dijo, bueno, volver a esto que teníamos antes. Ah, bueno. Y entonces, ¿cómo va a ser esta situación de lavarse las manos y todo eso? Y sí, hincha un poco, pero bueno, va a haber que acomodarse, dice. Y con relación a, en la casa con tu mamá, y entonces dice, no, bueno, todo bien, dice el pibe, el más grande dice. Dice, todo bien, ¿cómo se llama? Nos llevamos bien porque con el novio de mi mamá nosotros jugamos a la Play y la pasamos re bien porque re onda el flaco, dice, jugando a la Play y esto. Y además, dice, él medio se falopea, pero con nosotros no, a nosotros nunca nos dijo nada. Pero nosotros sabemos, dice. O sea, el pibe la tenía recontra clara. Bueno, les dijimos, bueno, entonces ustedes creen que con respecto a esto que ustedes nos han manifestado, ustedes podrían tener una conversación con su papá y su mamá al respecto, porque ellos se encuentran un poco confundidos respecto a lo que ustedes quieren, sobre todo en la situación escolar. Bueno, ¿qué les digo? Que después de esta conversación, a la siguiente con los padres ya tenían todo resuelto, porque en realidad acá que aparecían distintos intereses. Primero que los chicos no querían cambiarse de escuela, claramente, que el más chico sí necesitaba el apoyo escolar para poder dar el ingreso a la escuela que él quería ir. O sea que esto le acomodó toda la situación a los padres de poder saber
qué es lo que querían. Pero no es que el saber de los padres apareció a través del tercero. No, nosotros le tiramos a ellos qué les parecía si conversaban con los padres este tema que ellos tenían respecto del colegio y las decisiones que ellos ya tenían tomadas respecto de esto y de lo que querían hacer en el futuro. Entonces fueron ellos mismos que al poder hablarlo en la audiencia con nosotros, ellos se los pudieron transmitir a los padres. Y esto le permitió a los padres reencauzar su diálogo respecto de la cuota alimentaria y respecto del régimen de comunicación fundamentalmente, que era lo más importante que los padres necesitaban. Sobre todo el padre necesitaba volver a tener, digamos, su comunicación habitual y que los niños tuvieran otra vez su vida cotidiana resuelta, como la tenían anteriormente a la denuncia que la mamá había hecho. Porque la mamá que decía, yo no voy a permitir que otra persona reprenda a mis hijos. O sea, que a ver, ¿cuándo aparece esta desaveniencia entre los padres? Cuando ella se da cuenta que la otra señora, la esposa del padre, bueno, había organizado un poco el tema de la cena y le había puesto algunos límites a sus hijos, como por ejemplo no comer con la boca llena, quedarse sentado en la mesa, lavarse las manos antes de comer, es decir, unas normas de conducta de lo más racionales, que tal vez no fueron expresadas de la mejor forma por la señora del papá, pero que era conveniente, digamos, respetar y entender. Entonces, inmediatamente cuando tuvieron la siguiente audiencia, los padres con nosotros, la señora ya no había insistido en la denuncia con respecto a la esposa del padre, ya habían acomodado nuevamente, digamos, esta rutina que tenían, que el hijo mayor se iba para la casa del padre el jueves cuando salía del colegio, que le quedaba mucho más cerca irse después del entrenamiento de fútbol a la casa del padre, que quedaba más cerca de la escuela que la de la madre, y el hijo menor se ensamblaba con ellos el viernes cuando salía de la escuela. Y con esto de ordenar lo de las escuelas, también podían ordenar lo de los gastos que los niños iban a tener, porque el padre estaba dispuesto a pagar digamos, el colegio adicional, el apoyo escolar que iba a tener que recibir para ingresar a al otro colegio. Y quedó definido que todavía no era una prioridad para el mayor cambiarse de escuela. O sea que de la conversación con ellos se establecieron muchas cosas que fueron capaces ellos de decirle a sus padres y que les permitió a los padres acomodar mucho mejor su conversación y seguir adelante, digamos, con un régimen de comunicación que para los chicos era importante en cuanto a la relación, tanto con su papá como con su abuela. Y ahí pudimos también conocer esto de que la abuela era un factor importante y que además ella solventaba algunos gastos que tenían que ver con internet y con algunas cuestiones relacionadas con los niños, porque la internet, o sea, era importante tener conexión en la casa por las tareas escolares de los chicos, por las propias necesidades del trabajo de la madre, y este era un gasto que solventaba la abuela de los chicos. Entonces ahí se empezaron a acomodar mucho las cosas.
Entonces, cuando los chicos están en edad, digamos, de poder expresarse y de poder expresar sus necesidades, es interesante este tipo de conversaciones, porque inmediatamente al poder decir lo que ellos necesitaban delante de personas desconocidas, como era en este caso el mediador y la psicóloga, ellos pudieron decírselo a sus padres tranquilamente también. Les dio el poder a ellos de expresarlo frente a sus padres. Y esto avanzó bastante sobre las posibilidades de acuerdo que luego tuvieron sus padres dentro de estas mismas audiencias. Entonces, esto es tanto posible poder desarrollarlo en procesos de mediación autónomos como en procesos de conciliación dentro de un mismo expediente judicial que permite, digamos, a las partes conocer mucho mejor sus necesidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de las etapas de un proceso de mediación, vamos a ver que acá les voy a compartir un poco para que vean esto de las etapas. A ver. Un poco esto de de la mediación, que es la etapa 1. Es decir, primero tenemos que tener un espacio dentro del lugar donde nosotros tomemos este procedimiento, ya sea en un lugar especialmente diseñado para generar una mediación, ya sea en un lugar diseñado dentro del propio juzgado para tomar una audiencia, un espacio que permita a las partes poder sentarse en un lugar para conversar. El espacio es muy importante porque les permite estar cómodos para poder expresarse. Generalmente se hace una sesión conjunta donde uno trabaja con ambas partes, y cuando uno habla del discurso de apertura, de lo que está hablando es de la explicación de cómo van a trabajar en este proceso. Es decir, una presentación propia, es decir, acá vamos a trabajar en un proceso que tiene por singularidad la asistencia de un tercero, que en este caso soy yo. Es un proceso donde yo mediador, yo conciliador, yo tercero, me voy a disponer a trabajar con ustedes imparcialmente, es decir, no estoy para beneficiar ni a uno ni a otro, ni para darle la razón a cada uno de ustedes, sino para trabajar con cada uno de ustedes en la mejor comprensión del conflicto, del problema, de la situación que a ustedes los trae. Generalmente ustedes van a encontrar que uno trata de evitar hablar de conflicto, de problema, y habla de situación, de estas circunstancias que a ustedes los involucran. Es decir, para quitar toda situación de negatividad que estas palabras pudieran traer. Es decir, como ustedes ven desde la preparación y del discurso en esta primera etapa, nosotros tratamos de buscar que las partes se vayan sintiendo cómodas. Vamos a hacer hincapié en que esto es confidencial. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este proceso que están manteniendo en este espacio, esto no es traído al proceso, no se van a levantar actas donde se expresen lo que ustedes dijeron, simplemente tal vez un acta donde exprese que ustedes comparecieron, pero no los dichos. Y esto es importante para que las personas puedan explayarse, para que las personas puedan hablar de lo que les preocupa y sobre todo para que podamos buscar sus intereses. También les vamos a decir que esta sesión, que es conjunta, tal vez
en algún momento podamos tener sesiones privadas con cada una de las partes, es decir, no es que vamos a tener privadas con una y privadas con la otra. Vamos a tener con las dos en cada momento. Y lo que vamos a hacer es, si entendieron, si se aseguran la comprensión, es decir, estamos dispuestos a trabajar en este proceso de esta manera, atendiendo a lo que cada uno tenga que decir. ¿Tienen alguna duda respecto de la confidencialidad, respecto de la imparcialidad, respecto de cómo vamos a trabajar en esta situación? Entonces, el discurso, la organización, son las presentaciones, quiénes están, cómo se va a desarrollar, es decir, el cómo, comportamiento, desarrollo, el qué, es decir, el discurso es para ambas partes, la confidencialidad es para todos, y siempre vamos a tratar de tener una visión hacia el adelante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pasado nos sirve para comprender, pero no nos va a ayudar en el futuro. Es decir, el pasado ya no lo podemos cambiar. Lo que podemos lograr es qué cosas podemos hacer de aquí en adelante que no nos traigan otra vez a un lugar de traba o de dificultad donde nosotros no podamos resolver la cuestión. Entonces, el espacio normalmente lo aseguramos ¿para qué? Para que haya un buen clima de diálogo, para que las personas puedan expresarse, para generar confianza, para escuchar activamente y para generar empatía. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a trabajar para que esta negociación entre las partes pueda desarrollarse adecuadamente y podamos llegar a un espacio de colaboración que les permita a las personas precisamente dialogar, que ese diálogo les dé seguridad y confianza, que puedan expresarse, y en la medida que esto se pueda lograr, la reunión va a transitar lo más que se pueda conjuntamente. ¿Cuándo vamos a pasar a privadas? Bueno, las reuniones privadas van a ser en determinadas etapas. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer primero. Escuchamos los relatos de ambas partes, eventualmente parafraseamos a cada uno, vamos a ver si de estos relatos surgieron intereses, y a las privadas nos vamos a ir. ¿Para qué? Para explorar, en el caso de que no hayan salido intereses y donde veamos un estancamiento, es decir, donde veamos que intereses no surgen y entonces tal vez sean reticentes en decirlos porque no los quieran decir delante de la otra parte. Es decir, cuando observemos esto es una señal de que vamos a pasar a privadas, pero nosotros vamos a tratar de extender los relatos en conjuntas para que ellos mismos vayan tomando confianza en este modo de trabajar. Cuando hablamos de señales, estamos hablando de que las partes sean reticentes en hablar o que veamos alguna señal relativa a que uno habla mucho y el otro no habla nada, y esto nos podría dar un indicador de que alguna de las partes ejerce un poder mayor sobre la otra y la otra se siente menoscabada en hablar o tiene temor en hablar. Es decir, cuando notemos estas señales, es ahí donde nosotros decimos en algún momento tengo que ir a privadas para ver qué pasa acá, para que la persona pueda desarrollarse un poco mejor. Confirmar datos que a lo mejor no han aparecido o que necesitamos hacerlo más privadamente, para ejercer alguna técnica que es esta de abogado del diablo, que ya les voy a comentar de qué se trata, para generar una pausa o para
evaluar alguna situación, digamos, que las personas tengan. Entonces, la forma de llevar adelante este procedimiento tiene que ver con todo esto. Es decir, luego que nosotros escuchamos los relatos, parafraseamos y notamos que no hay un avance en explicar o detallar algunas cuestiones que nosotros estamos viendo que serían interesantes porque no surgieron otros intereses que nosotros estamos observando que pueden ser importantes, bueno, ahí vamos a pasar a privadas. En privadas nosotros vamos a tratar de explorar precisamente a ver intereses que no hayan surgido, que resulten importantes, situaciones que nosotros hayamos visto que a lo mejor hacen que una de las partes se encuentre muy callada y no haya sido explícita en la reunión conjunta. Entonces la vamos a invitar a que se explaye un poquito más, a ver qué nos dice. Ahí vamos a observar si en privadas la persona es más expresiva, si sigue siendo, digamos, muy moderada al hablar, si quiere decir algo, que este es un momento, digamos, oportuno para hacerlo, ya que estamos en una reunión donde estamos a solas. Acá es donde aparece como herramienta fundamental la pregunta. La pregunta es todo esto que nosotros estuvimos habilitando para realizar a través de la empatía, la escucha activa, el parafraseo. Es decir, la pregunta aparece cuando nosotros de alguna manera hemos generado confianza, porque la pregunta siempre es invasiva, sobre todo en casos o situaciones familiares, es invasiva porque uno pregunta muchas veces algunas cuestiones que son de carácter privado. En los temas familiares nos estamos metiendo en la privacidad de alguien. Entonces, nosotros hemos generado justamente ese espacio para preguntar. La pregunta dentro de un proceso de esta naturaleza tiene objetivos. Primer objetivo que tenemos ante esto de explorar intereses es, bueno, precisamente la exploración. Entonces, para la exploración necesitamos más información. Y la información se logra a través de una secuencia de preguntas abiertas, que son el cómo, el qué, el cuándo. Es decir, a ver, ¿cómo se siente usted ante este panorama? ¿Qué es lo que usted necesita en esta situación? ¿Qué sería lo más importante para usted? Y eso nos va a abrir que la persona pueda hablar de lo que realmente le interesa. Seguramente con esas preguntas para obtener información vamos a abrir esto que es el espacio de la información hacia la apertura de distintos intereses. Lo mismo vamos a hacer con la otra parte en el momento que nos toque llegar a privadas con el otro. Estas preguntas abiertas, cuando ya hemos explorado intereses, nos van a abrir el espacio de preguntas circulares que son más complejas que las preguntas abiertas simples, porque permiten a las personas pasar de tiempo, de lugar y de espacio. Es decir, a ver, en esta situación que usted me cuenta, ¿cómo cree que impactó en su
relación con respecto a Juan. Es decir, tienden a poner a una persona en el lugar de la otra. Entonces, provocan un movimiento. Las preguntas siempre provocan movimiento. Y estos movimientos son necesarios ¿para qué? Para que nosotros podamos cambiar la postura, la posición que la parte tiene en relación a los intereses que ellos mismos nos manifiestan. Entonces, por ahí la persona te dice, bueno, esto se dio a partir de que pasó tal cosa, como en el caso que yo les conté. A ver, esto se dio a partir de que la señora lo denunció por tal cuestión. Bueno, y antes de eso, ¿cómo era? Es decir, esa es una pregunta circular que tiende a decir, ahora las cosas son así, ¿y antes cómo eran? ¿Qué pasaba? Entonces, relacionamos un presente con un pasado. Y en el futuro, ¿cómo creen que podrá ser? Y pasamos al futuro para que puedan pensar, bueno, en esta otra situación, ¿cómo esto sería? Esos movimientos le permiten a las personas reflexionar sobre cómo esto operaría en el más adelante y les permite pasar de un pasado que ya no se puede repetir porque ya pasó, del presente en donde están y cómo quisieran hacer esto en adelante. Y esto nos va a permitir trabajar en el adelante y trabajar hacia el futuro. Y ahí aparecen algunas preguntas que son de carácter reflexivo, para que las personas puedan reflexionar en qué necesitarían en el adelante, qué necesitarían en el futuro y qué cosas tendría que hacer cada uno para que ese futuro se concretara. Entonces, como ustedes ven, el objetivo de las preguntas es bien direccionado, es decir, yo con las preguntas voy a tener información sobre los intereses, con las preguntas voy a trasladar a las personas en el lugar del otro o en el tiempo, o a ver, cuando ustedes se muden, ¿cómo va a ser esta situación? Es decir, vamos cambiando esto y a medida que lo van cambiando en su mente a través de pensar en las respuestas que nos van dando, van cambiando la percepción que tienen respecto de su situación y les permite tener una visión más ampliada de esto. ¿Para qué? Para poder satisfacer los intereses que ellos necesitan. El mismo trabajo vamos a hacer con la otra persona. Y esto nos va a permitir avanzar en el proceso porque va a permitir un cambio en la mirada que ambas partes tienen, provocando seguramente en un primer momento del proceso la posibilidad de generar opciones diferentes respecto de la problemática que tienen, respecto de poder pensar dentro de esas opciones qué pueden hacer, qué cosas podrían hacer, y cuando ya empiezan a pensar en qué cosas pueden hacer cada uno y empiezan a tornarse viables, es decir, posibles dentro de sus posibilidades, es donde empiezan a pensar la situación de una manera distinta. Y es donde empezamos otra vez a trabajar sobre esas opciones y sobre las posibilidades que cada uno tiene. Y de ahí es donde pueden aparecer distintas propuestas que ellos mismos pueden elaborar. Y eso a nosotros nos permite elaborar la pregunta del replanteo, que la pregunta del replanteo es una pregunta circular respecto de qué, respecto de cómo podemos hacer para satisfacer los intereses de la mamá
¿Y cómo podemos hacer para satisfacer los intereses del papá de acuerdo a las necesidades que se plantearon en función de la vida que ustedes tienen, estas posibilidades que se plantean y el deseo de sus hijos respecto de el desarrollo escolar que tienen? Entonces, esa pregunta de replanteo es movilizante porque tienen que pensar qué cosas cada uno tiene que hacer para lograrlo. Y entonces ahí estamos como en una bisagra del proceso porque salieron de las antiguas posiciones, que era un reclamo tal vez por un aumento de cuota, y hoy estamos en esta otra situación de repensar qué otras cosas pensamos que no solamente es el aumento de la cuota, sino en esta satisfacción de necesidades que ambos progenitores tienen en función también de la vida de sus hijos. Como ven, el tercero, mediador, conciliador, tiene su foco puesto en ampliar, en mover y en entender los intereses de estas partes y en comprender, digamos, la dinámica en donde ellos se desenvuelven. Bueno, con esto vamos llegando al final del encuentro de hoy, que ustedes van a revisar en la próxima clase con Gustavo, y Gustavo les va a mostrar y ustedes van a poder identificar esto que trabajamos hoy en un proceso de mediación que él llevó adelante con una familia, con una problemática singular, y ustedes van a poder reconocer en el trabajo que él hace esto que estuvimos conversando hoy, es decir, cómo reunir a las partes, cómo presentarse, cómo empezar a escuchar los relatos, distinguir el momento del parafraseo, observar las preguntas abiertas que procuran obtener información, las circulares que procuran mover a las personas de sus posturas para ir reconociendo intereses e ir desentrañando un poco la situación que las personas traen, y entonces van a poder vivenciar un poco esto un poquito más teórico que hoy vimos, en algo un poquito más práctico y internalizarlo de mejor manera. En la próxima clase, el próximo encuentro, que ya sería el último, yo les voy a poner también en el foro consultas que ustedes vayan teniendo para luego la etapa de el examen o la prueba o lo que ustedes van a tener que realizar para superar este módulo. Así que yo los despido porque seguramente la próxima clase la van a tener con Gustavo y Gustavo les va a hacer el cierre con esto que les estoy contando, pero cualquier inquietud o cualquier duda me escriben por el campus o por el foro y lo conversamos, y lo mismo que si ahora tienen un comentario o alguna duda o algo que quisieran comentar, estoy escuchando atentamente. Bueno, muy bien. Entonces nos despedimos hasta el próximo encuentro. Gracias, un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chau, chau. Muchas gracias.